que de 2 empleados, la mitad son empleados de destaque de agencias del gobierno. Y es una forma también que tiene la Cámara y el Senado de aumentar su plantilla sin gastar lo que eso significaría en su presupuesto, ni afectar directamente la nómina. Este año, aparentemente, se han quedado muchos destaques cancelados. Esa es una forma que tiene la gobernadora de seguir apretando y dándole a entender a los políticos de su partido que han decidido estar en la oposición a su gobierno, que aunque ella pierda la viabilidad, aunque ella no pueda ser candidata o aunque ella enfrente primarias con el propio Tomás Rivera Chats, ella todavía tiene el control de las prebendas que distribuye el gobierno de Puerto Rico. Rivera Chats, que no es un neófito y que sabe lo que está viendo, decidió hacer limonada con los limones porque este es el resultado del ambiente de guerra que ha imperado entre él y la gobernadora. Y entonces, pues, Rivera Chats sabe que esto se lee como que la gobernadora está tomando venganza y políticamente, pues, no es bueno. ¿Qué decidió? Pues decidió dar adelante y ha anunciado que no es que la Fortaleza le haya cancelado los destaques, sino que él estaba revisando la política de destaques y la iba a limitar solamente a 2 empleados de destaque por senador y que los demás destaques pues no se iban a renovar o no se iban a solicitar. Pero si ustedes creían, como yo les decía en el episodio anterior, que Rivera Chat se iba a quedar dado y que no iba a haber una respuesta a esa eh, pues, subida de tono de la lucha, pues no fue así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Bueno, estoy haciendo este podcast luego de que ha concluido la sesión legislativa y el año fiscal, que ambos terminan el 30 de junio. Así que desde ahora en adelante tenemos un nuevo presupuesto y no va a haber sesión legislativa hasta mediados de agosto, que es cuando comienza la segunda sesión legislativa cada año. Pero como yo les dije, iba a haber mucha controversia alrededor del 30 de junio. Y yo pues francamente creo que esa no tiene que ver con que fuera 30 de junio. Creo que va a ser la marca de lo que aquí queda de este cuatrienio que ya llegó a la mitad. Ahora vamos a la segunda mitad del cuatrienio. Porque resulta que el final de la sesión legislativa trajo, como yo les adelanté en el pasado episodio, una nueva etapa de la guerra Tomás Rivera Chats, Jennifer González. La gobernadora, como yo les había dicho, vetó de línea del presupuesto todos los cambios que había hecho el Senado al nuevo presupuesto, en efecto afectando, entre otras cosas, el funcionamiento o las asignaciones a las propias oficinas del Capitolio. Eso no se quedó ahí, no fue esa el único golpe de Jennifer González al final de la sesión. Además, la Fortaleza en el último día de la sesión legislativa no renovó o se tardó en renovar, o digámoslo así, está filtrando de una manera bien específica los famosos destaques. Destaques son una figura de recursos humanos en el gobierno de Puerto Rico. Que yo sepa, eso no existe en ninguna otra parte, en ningún otro gobierno de los Estados Unidos, ni en el federal ni en ningún estado, mediante el cual las agencias del gobierno pueden prestarle funcionarios, pueden prestarle empleados a otras agencias del gobierno o a otras ramas del gobierno sin dejar de pagar su salario. Es decir, es transferir a una persona para que se desempeñe en otra agencia de gobierno,
pero cobrando el salario de la agencia de la que es empleado. Y los destaques que no están ni siquiera en la ley de recursos humanos del gobierno, básicamente es un uso y costumbre que aquí se ha permitido por razones políticas, pues son la manera en la que muchos legisladores han nutrido sus oficinas de personeros políticos, de gente que trabaja en sus campañas y que son empleados gubernamentales, y entonces se los llevan para sus oficinas legislativas y les otorgan lo que se llama un diferencial, que es una especie de cantidad mínima por encima de lo que la persona ganaba o gana en su puesto regular en la agencia a la que está adscrito. Y es una forma que tienen muchos activistas políticos de los dos partidos de conseguir dos cosas. Primero, un aumento salarial a niveles en muchos casos significativos. Y segundo, cubrirse por si acaso, porque los puestos de trabajo en la Asamblea Legislativa, en la Cámara y el Senado son todos de confianza y cuando llega un partido nuevo los puede remover y puede sacar a todo el mundo. Entonces, de esa manera no pierden la seguridad de empleo que tienen en las agencias de gobierno. Realmente es un resabio de la politiquería que afecta desde hace muchas décadas al gobierno de Puerto Rico. Hay oficinas en la legislatura, como por ejemplo es el caso de la senadora Marisa Jiménez de Carolina, donde estaba alguien señalando hoy, que de 2 empleados, la mitad son empleados de destaque de agencias del gobierno. Y es una forma también que tiene la Cámara y el Senado de aumentar su plantilla sin gastar lo que eso significaría en su presupuesto, ni afectar directamente la nómina. Bueno, pues ya en el cuatrienio en el año pasado, cuando vino el cierre de año fiscal, la Fortaleza le canceló los destaques a Juan Oscar Morales, el senador de San Juan, y a la familia de Juan Oscar Morales, su esposa y su hijo, que estaban por destaque trabajando en diferentes oficinas del Senado, no en la suya, pero en la presidencia del Senado, en algunas de las oficinas institucionales que tiene el Senado, pues por razones obvias, ¿verdad? Eh, y entonces, igualmente, este año aparentemente se han quedado muchos destaques cancelados. Esa es una forma que tiene la gobernadora de seguir apretando y dándole a entender a los políticos de su partido que han decidido estar en la oposición a su gobierno, muchos de ellos están en el Senado, que aunque ella pierda la viabilidad, aunque ella no pueda ser candidata o aunque ella enfrente primarias con el propio Tomás Rivera Chats, ella todavía tiene el control de las prebendas que distribuye el gobierno de Puerto Rico y ella puede afectarle la tranquilidad y seguridad de empleo a muchos de las personas ligadas a esos legisladores y a esos políticos. Bueno, Rivera Chats, que no es un neófito y que sabe lo que está viendo, decidió hacer limonada con los limones porque este es el resultado del ambiente de guerra que ha imperado entre él y la gobernadora. Y es el resultado que a los políticos del Senado, a los senadores, no les gusta. Es decir, cuando estas cosas pasan, se genera una discusión por lo bajo. Allí no creo que nadie se atreva a airearlo públicamente o en un caucus, pero sí por lo bajo. Algo así como, ve, esta guerra va a continuar y mira lo que ya me costó y me quitaron el destaque de fulana y a Mengano y a fulano de tal y al primo mío y a la esposa mía. Y estas cosas son innecesarias. Esas son las cosas que se hablan allí. Y entonces, pues, Rivera Chat sabe que esto se lee como que la gobernadora está tomando venganza y políticamente, pues, no es bueno. ¿Qué decidió? Pues decidió dar adelante. Y ha anunciado que no es que la Fortaleza le haya cancelado los destaques, sino que él estaba revisando la política de destaques y la iba a limitar solamente a 2 empleados de destaque por senador y que los demás destaques pues no se iban a renovar o no se iban a solicitar, porque el destaque lo tiene que pedir la agencia que recibe a la agencia que
que lo presta. Y en este caso, pues lo tendría que pedir el presidente del Senado a los jefes de agencia, que a su vez tienen que pasar por el crisol o por el filtro del secretario de la Gobernación, que en este caso es Francisco Domenech. Y además esto es decirle que Domenech, que es un operador político de la calaña más de barricada que pueda existir, está esperando o estaba esperando este momento con ansias para poder hacer valer su poder como burócrata. Ahora bien, pues Rivera Chatz dijo, no, no es que me los estén quitando, sino que yo decidí limitarlo a 2 por senador y a cuentagotas, pues están llegando las cartas. En realidad, lo que ha habido es otra manifestación más del rompimiento definitivo político que hay entre la fortaleza, el Senado, la gobernadora y el presidente del Senado. Pero si ustedes creían, como yo les decía en el episodio anterior, que Rivera Chatz se iba a quedar dado y que no iba a haber una respuesta a esa pues, subida de tono de la lucha, pues no fue así. En el último día de la sesión, el Senado emitió 2 requerimientos de información, uno al Departamento de Hacienda y otro al Departamento de Desarrollo Económico, para que remitan en 72 horas al Senado información detallada sobre un decreto de exención contributiva que disfruta la firma Politank de cabilderos como empresa puertorriqueña que rinde servicios en el extranjero o a clientes del extranjero, entiéndase de Estados Unidos o de otros lugares que vienen a hacer negocio con el gobierno de Puerto Rico y que utilizan los servicios de cabildeo. La ley 20, que ahora está dentro de la ley 60 de incentivos, pero que fue una reforma tributaria que se hizo bajo el gobierno de Luis Fortuño, le permite a empresas puertorriqueñas que generan, creo que es más del 60% del volumen de sus ingresos de servicios al extranjero, solicitar una exención contributiva por exportación de servicios. Y Politán pues tiene uno de esos decretos desde el año 2017. Eso es lo que ha trascendido públicamente. Y uno de los funcionarios que se fue en la ola de renuncias de desarrollo económico cuando el exsecretario Sebastián Negrón renunció, que ahora sabemos ya las razones para esa renuncia y el escándalo que ha habido alrededor de eso, el funcionario que otorgaba o que tramitaba los decretos contributivos, el licenciado Ernesto Sayas, que había venido al departamento a trabajar con Sebastián Negrón proveniente del bufete de Reichard y Escalera, que es el bufete propiedad, entre otros, del abuelo de Sebastián Negrón, había dejado en el último día que estuvo en el puesto una recomendación sobre una auditoría de cumplimiento con las reglas del decreto contra Politank, argumentando que Politank llevaba desde el 2020 sin cumplir con los requisitos de la ley para que se les renovara el decreto. No habían cumplido con entregar los estados financieros de la corporación ni en 2020, ni en 2021, ni en 2023, ni en 2024. Y por lo tanto, dejó una recomendación en el último día de que el decreto fuera revocado retroactivamente, debo decir, a 2020, lo que significaría que tendrían que pagar lo que dejaron de pagar en contribuciones sobre ingresos si el decreto les es revocado. Bueno, pues Rivera Chatz le está pidiendo al nuevo secretario de Desarrollo Económico, a Carlos Ríos Pierluisi, que dijo en sus vistas de confirmación que él ante todo no va a permitir que lo presionen políticamente, que él no le va a temblar la mano ni el pulso para tomar decisiones cuando tenga que ser para corregir cosas que estén mal y demás. Va a tener ahora que enviarle la información relativa a esa auditoría al Senado y remitirle información del expediente de Politank a ver si en verdad que esa independencia de criterio que el secretario designado representó ante el Senado cuando se trata de una compañía directamente ligada con el secretario de la Gobernación va a seguir ahí. Y la otro requerimiento es al secretario de Hacienda, que es el que colecta los impuestos, sobre el pago, obviamente, de impuestos relacionados a ese decreto que disfrutaba Politank. Lo que eso significa es lo siguiente.
el Senado va a abrir ahora en el mes de julio una investigación contra Francisco Domenech que va a involucrar su vinculación o desvinculación con Politank y están obviamente enfocados en conseguir evidencia suficiente que le permita al Senado hacer un referido al panel del fiscal independiente de Francisco Domenech directamente, porque en este momento el FEI está investigando a Francisco Domenech, pero lo está investigando como resultado de una querella que Sebastián Negrón le sometió a la presidenta del panel y que el panel decidió entonces añadirlo como información adicional a la investigación que están haciendo fiscales especiales sobre el exdirector de la oficina de permisos y la directora de personal de esa oficina, y que como la querella de Sebastián Negrón tenía que ver con el proceso ese que llevó a querellarse contra el director de permisos, pues que añadieran esa información. No hay directamente un FEI nombrado contra Francisco Domenech. Entonces, lo que yo creo que el Senado está buscando es una investigación legislativa, que tiene perfecto derecho a hacerla, que arroje suficiente evidencia que le permita, dentro de los parámetros de la ley del FEI, referirle a Francisco Domenech al FEI y que el FEI tenga que decidir, porque los referidos de la legislatura no tienen que ir al Departamento de Justicia para que se investiguen preliminarmente, los investiga la legislatura. Y el FEI tendría que actuar sobre un referido como este y difícilmente no terminaría nombrando un fiscal. Porque si se nombrase un fiscal directamente contra Francisco Domenech, pues ya se le crea una circunstancia política distinta a la gobernadora de tener a su chief of staff con un fiscal especial independiente investigándolo. Pero vamos a hablar claro, eso no necesariamente va a producir la salida de Domenech. Lo que sí que pondría a la gobernadora contra la pared, porque esa sería una pregunta obligada constantemente. ¿Cuándo se va? Lo están investigando. A Ciary Pérez Peña la sacaron del gobierno cuando el FEI la comenzó, o cuando se le refirió al panel del fiscal especial independiente. Y habría que utilizar la misma vara, pero no se va a utilizar. Eso es una determinación que la gobernadora hace y está dentro de su criterio, y yo creo que allá hay más que suficiente prueba de que no importa lo que le cueste políticamente a Jennifer González, ella no va a salir de Francisco Domenech, por lo menos hasta que no se esté acercando el final del cuatrienio. Ahora, la otra cosa que hizo el Senado es citar a Sebastián Negrón al Senado para que vierta testimonio sobre su propio y personal conocimiento de la querella o de la que le radicó, o de la queja que le radicó ante el panel del FEI a Francisco Domenech. El Senado lo que le está pidiendo es que vaya al Senado y que bajo juramento declare lo mismo que puso en aquella carta en la que acusaba a Francisco Domenech de haberle intervenido, ¿se acuerdan? La de los mensajes de texto, y de haberlo presionado y de haberlo llevado al punto de casi que obligarlo a concederle un contrato a una empresa de publicidad que se aduce es clienta también de la firma Politank. Y entonces, bueno, pues eso es parte, obviamente, es una parte fundamental de que el Senado pueda hacer el referido al FEI del que les estuve hablando, porque esa sería la evidencia principal. La pregunta aquí es, ¿qué haría Sebastián Negrón? Muchos me dicen a mí que él está esperando el momento para ir al Senado y decir bajo juramento todo lo que quiere decir. Pero por otro lado, y fíjense lo que pasa, Francisco Domenech es muy hábil y sabe que estas cosas son el resultado normal de esta guerra política que hay con Rivera Chats. ¿Y qué fue lo que hizo? Si ustedes recuerdan, pues se fue al Departamento de Justicia y radicó una querella formal ante la Secretaria de Justicia contra Sebastián Negrón Reichert, y puso bajo juramento una serie de alegadas irregularidades que cometió Sebastián Negrón, o que él alega que cometió Sebastián Negrón mientras era secretario de Desarrollo Económico, obligando a la Secretaria de Justicia a inhibirse, ustedes lo recuerdan, para no hacer la investigación preliminar y referirle directamente al FEI para su investigación la querella de Domenech. Y el FEI
está en este momento reclutando un abogado o abogada de renombre que pueda hacer la investigación preliminar que, si la Secretaría de Justicia no se hubiese inhibido, le hubiese correspondido hacer a los fiscales de integridad pública en el Departamento de Justicia. Como ese proceso no se dio con la querella de Domenech contra Negrón, pues el FEI tiene, que es un mecanismo que tiene, su ley permite que nombrar un investigador preliminar, tiene que ser un abogado de renombre, de prestigio, y entonces ese abogado sería el que le recomendaría, no sería la Secretaría de Justicia, al FEI, si hay evidencia suficiente para nombrar un fiscal especial contra Sebastián Negrón, a lo cual después el FEI hace su propia investigación y decide si nombra o no el fiscal especial. Y Domenech hizo eso precisamente para desarticular el proceso investigativo del Senado, porque la citación a Negrón, que muy bien él puede aceptar e ir allí, engendra el riesgo legal, y yo estoy seguro que él tiene la mejor asesoría legal que se puede tener en Puerto Rico, no solamente porque su abuelo es dueño de uno de los bufetes más prestigiosos del país, sino porque él se mueve en el grupo que incluye a los mejores abogados de Puerto Rico. Pero no deja, por más abogados buenos que lo rodeen, de engendrar el riesgo de que todo lo que él diga bajo juramento en una citación al Senado que forma parte de una investigación, se convierte en información pública por definición. Y todo lo que él diga allí, sea lo que ya dijo, o sea información adicional que cualquier senador o miembro de comisión le pueda preguntar en ese proceso, y mire, de eso nunca uno puede estar seguro, puede ser utilizado en su contra en la investigación que ya está haciendo o próximamente va a comenzar a hacer el panel del fiscal especial independiente para atender la querella de Domenech en contra de suya. Por lo tanto, eso es algo que habrá que ver hasta dónde el Senado está dispuesto a llegar y hasta dónde Negrón está dispuesto a llegar para, en este proceso, tumbarle la cabeza a Domenech. Porque quien definitivamente tiene en este momento un FEI haciendo una investigación preliminar en una querella en su contra, y muy probablemente terminará nombrando un FEI para investigar, es Negrón, y puede muy bien estar poniendo en peligro el derecho que tiene todo investigado y acusado de delito en Puerto Rico a guardar silencio y a que ese silencio no sea utilizado en su contra. Pero lo que sí se puede ya concluir es que, diferente a otros meses de julio y a otros veranos, este es un verano que, dentro de la guerra que se trae el PNP contra el PNP, promete. Seguimos mañana.